Vamos a llevar a la nena porque primero fue Lian ayer, ahora Lua entró al hospital también porque dijo, a mí también me está doliendo. Y claro, y la nena hace un ratito estaba que no podía dormir, le agarró como un ataque así que... ¿Qué pasó, hija? A ver, Pipi. Bueno, no sé si se ve bien, pero estoy cerrando la autocaravana. Estamos en el parking, en el estacionamiento de un hospital. Vinimos con Pao, si acá hay un poquito más de luz. Vinimos con Paola porque Lian le dolía un poco el oído y estábamos pensando que tenía otitis porque estuvimos en una casa, en una piscina donde había todo el pueblo iba a la piscina. Seguramente no se verá bien, pero los trajimos al médico acá, hasta hace 3 horas que estamos esperando que los atiendan. Al final los atendían, le iban llorando, que le dolía el oído, ya tenía bastante hinchado, que nos pareció muy raro porque suele tener a veces Lian otitis cuando está en la piscina, y pensando que era eso nada más. Y ahora me acaba de llamar Paola que lleve el bebé también, porque a Lua le empezó a doler también y les acaban de encontrar una garrapata adentro del oído a Lian, prendida adentro del oído, y Lua también. Estuvimos hace unos días en un par de casas donde había muchísimos gatos. Acá es como que el gato es un poco sagrado, ¿viste? Y tiene libertad de entrar y salir de cualquier casa, tirarse donde sea, dormir donde sea. Y nada, se le metió una garrapata en el oído a cada uno, y ahora vamos a llevar a la nena porque primero fue Lian, ahora Lua entró al hospital también porque dijo, a mí también me está doliendo el oído, tengo como puntadas, papá. Y claro, y la nena hace un ratito estaba que no podía dormir, le agarró como un ataque así que pensé que sería que quería estar con su mamá. Así que nada, ante la duda nos vamos. Estoy yendo acá en un pasillo todo oscuro, seguramente no se verá nada, a mirar a ver si el bebé también tiene una garrapata. Seguramente estuvieron todos jugando ahí tirados en unas alfombras y nada. Bueno, esperemos que la nena no lo tenga y a ver ahora qué nos dice el médico. Están acá a la vuelta ya en urgencia. Puta que lo parió, loco. Ahí está llorando, lo estoy escuchando. Así que nada, ahora vamos a ver si lo coso también. A ver qué me dice. ¿Qué pasó, hija? A Lian le duele mucho. A mí me duele, no tanto. A Lian le está doliendo un montón. A mí me duele. A ver, Pipi. ¿Qué pasa? Que me dijo el médico que entre, que él me va a explicar cómo poner. ¿Qué hago? ¿Voy con el bebé? Sí. Tranquilo, hijo, tranquilo. Tenemos una garrapata. I carry the baby because it is possible. You can check because we live in a motorhome, in a small car. I know, but does he have anything? Not today, but I don't know. Maybe. Now stay in the motorhome maybe 3-4. Bueno, menos mal que trajimos al bebé. El bebé también tiene una garrapata dentro del oído. Los tres, Lua y el bebé en la derecha, Lian en la izquierda. Y nada, esperemos que no se vaya más. Nos dieron el medicamento, unas gotitas y nada, nos dijo como que era algo normal que pasaba acá en Malasia, pero bueno, como que no nos preocupemos, que es algo normal, y él muy relajado, no se preocupó en ningún momento, que es normal, es algo muy normal acá. Pero para nosotros no. Para mí no es normal, en absoluto. Me quiero morir. Yo cuando me dijiste que tenía, yo me puso. ¿Y ahora que pierde la oreja?
Y ahora puede perder la oreja. Y ahora puede perder la oreja. Veo que le duele cuando le toco. ¿Vas a perder la oreja? ¿Se te va a meter por las entrañas y te va a comer el culete? ¿Cómo estás, Lua? Bien. ¿Bien? Ya no me duele la oreja. ¿No duele? A veces siento un poquito. ¿Y Lian? Lian sí, ¿no? ¿A Lian le duele? Bueno. Ese es el panorama del día. Ya llevamos 3 o 4 veces poniéndole el aceite. Todavía es algo que me cuesta asimilar que haya pasado. La verdad que no lo entiendo muy bien. Estuve leyendo un montón por internet anoche. No sé si es lo más indicado, porque al final uno lee de todo. Pero bueno, me quería informar un poco y ver cómo es que pudo haber pasado algo así. Dicen que es muy normal en Malasia y en Tailandia. El mismo médico me lo dijo ayer también. Así que nada, es como que vino el aluvión de cosas no positivas, por decirlo de alguna manera. Los nenes ahora van a estar 2 o 3 días así. La verdad que a Lian le duele bastante, tiene como así como puntadas por momentos, entonces bueno, se tiene que recostar. Cuando le ponemos el aceite, supuestamente es como que el bichito se está asfixiando, entonces sienten más molestias y le puede doler más porque como que se mueve. Así que nada, el problema, que todavía no es problema, Lena no le podemos poner el aceite hasta que ella no esté dormida, porque no entiende de quedarse quieta unos cuantos minutos. Así que le ponemos el aceite cuando duerme y bueno, después vamos chequeando a ver si cae o no cae. Recién hoy vamos mitad de día, me dijo el doctor que podían ser 2 o 3, así que bueno, a ver cómo sigue esto. Cuestión número 2, voy a probar esta yerba que me la regaló Silvina, que es la argentina que conocimos acá en Kuantan, la yerba siria. Vamos a probarla a ver qué tal está y cuando vayamos a KL vamos a conseguir y vamos a comprar esta, que cuando hay hambre no hay pan duro, va a estar buenísima seguro. Cuestión número 3, ahora les muestro. Esta es la número 3. Otra vez la OMA queriendo ser el centro de atención. Nos íbamos a Kuala Lumpur, pero no hubo caso. Parece que se salió. ¿Cómo era que se llamaba, amor? Se rompió el rulemán. Se rompió un rulemán de acá del eje, del palier, digamos. Ahora vamos a ver si es posible arreglarlo, si no es más grave. Así que hoy nos quedamos en este lugar que encontramos anoche frente al río. Igual pasamos un calor insoportable a la noche, no se podía dormir. Espero que hoy sople un poco más de aire y bueno, a esperar, a ver si lo podemos resolver cuanto antes y no pasan muchos días. Hermoso, vamos. Bienvenidos a Kuantan. Rompimos el motor del limpiaparabrisas. Rompimos, si Dios quiere, solamente el rulemán del eje delantero este. Perdí la tapa del agua, de la calentura. Y encima venimos con el taco motor roto. O sea, 4. Y ahora voy a usar el crique y no funciona bien tampoco. Así que un peligro. ¡Vamos, Kuantan! Esa noche Lian no pudo dormir. El dolor seguía siendo muy intenso, así que bueno, muy temprano nos fuimos a un hospital privado especializado en otorrinolaringología. There is no tick. There is no tick, but there is infection. La doctora, a través de una cámara, examinó los oídos de Lua, de Lian y de Lena y no había absolutamente ninguna garrapata en ninguna de las orejas. Okay, but is no more tick inside? No tenemos más.
Bien. But he have a lot of pain. Yesterday he can't sleep. Because the ear swollen. El único problema que encontró fue una infección muy importante en el oído de Lian. No había ninguna marca que indique que en algún momento pudo haber una garrapata prendida en el interior. He have infection or inflammation? Infection. Okay. So this is antibiotic ear drops. Ah, ok. Te va a poner antibiótico en gotitas, ¿vale? Para que se te pase la infección. Sí, en gotitas está bien. No me hace nada. Nos dijo, si hubo alguna garrapata, ya no está. Así que nos quedamos con la duda de si realmente fue así o el primer médico que los vio estaba equivocado. But is possible the doctor he confused or is possible? Probably yes. Probably yes. Thank you. Conclusión de todo esto, parece que al final se le salieron, se soltaron. También nos dijo la doctora que puede haber habido una confusión del primer diagnóstico del otro doctor y que lo que tienen es una pequeña infección. Así que bueno, nada, ahora les revisó bien, miramos nosotros hasta el fondo del tímpano con la cámara y realmente no hay nada. Sí hay como que hubiese habido una pequeña infección. Lewa está bien, Lena está bien y a Lian sí que le dejó como una especie de algodón en tira con un medicamento que hay que ponérselo durante 3 días más y que va a ir mejorando. Así que vamos a esperar un par de días más. Un remedio para Lian, que sí es el que tiene infección, y otro para Lena, que tiene un poquitito inflamado, para Lua no, porque afortunadamente no tiene nada. Así que bueno, nos vamos a pagar y a comprar las medicinas. Tema médico solucionado. Ahora nos queda tema mecánico. Encontramos un mecánico acá muy cerca, así que vamos a intentar llegar con el coche sin que se rompa nada. Está muy cerquita, serán 800-700 metros. Así que voy a tirar hasta ahí porque el seguro que tenemos no nos cubre la grúa. Así que ya el médico nos acaba de fajar bastante bien. El otro día también. Y ahora tenemos que pagar esto, entonces vamos a achicar gastos. Vamos a intentar llegar, esperemos que no se rompa nada más. Igual si ya está roto no lo sabemos. Vamos a hacer 700, son 800 metros creo. Muy despacito y ver si llegamos hasta ahí. Lo que ahora tenemos que es esta pequeña subidita y después cuando entremos al taller. Son unos 700 metros, a ver si llegamos bien. Vamos despacito. Vas con la baliza, ¿no? Pues sí. Tenemos que llegar hasta ahí donde está el edificio este clarito, que se ve la foto de los teléfonos. Bueno, llegamos al taller. Lo movió así de arriba hacia abajo y el rulemán es lo que parece que está roto, parece. Ahora dice que puede ser el drive shaft. Eso es lo que estaba flojo, supuestamente. Lo acaba de darle con una, ¿no? Sí. Con una... Como que no se había ajustado bien y ahora lo ajustó un poco mejor. Yo justo tenía esa misma llave que él me dijo, no me entra ninguna en ese mismo agujero. Así que si es eso, ojalá sea eso nada más. Lo ajustó y ahora le dio un golpe para cerrarlo bien y bloquearlo. Y es que no estaría bien ajustado. Ojalá sea eso. Ojalá sea eso. Is it okay? Yeah? Yeah, okay.
Okay. Okay. No put more, grease oil or not? We cannot put the grease because the cover is already broken. The cover. Yeah, okay. So when we put inside the grease, so the grease will come again. I check whether they have stock or not. Okay. Acá el chico malayo acaba de mover bien la rueda, todo y dice, ahora está ok. Así que parece que era solo eso, menos mal. Veremos, a ver. Ok. Good. ¡Vamos! 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 ¡Vamos Argentina! Álvarez, ¡Toma Ancalera! ¡Vamos Álvarez! Lo mandó a guardar las herramientas, dale, dice. No tengo ni idea cuánto nos van a cobrar, pero todo lo que decían o podría haberse roto era traer repuestos otra vez de Europa, porque acá no se consiguen. Bueno, 15 días parados. ¿Qué te voy a contar? Bueno, al final nos salió 30 ringgis, menos de 10 euros el arreglo. Gracias, súper contento. Nos vamos a Kuala Lumpur. Exactamente a las 6:30 de la mañana salimos tempranito, nos bajamos en Johor, en la frontera. Pensábamos que era al revés, así que bueno, ahí se empezó a amontonar la gente. Estará gente apurada, pero nos están atendiendo a nosotros con una paciencia también.